Sean bienvenidos a esta meditación en la Parashá Mishpatim. Estamos aquí desde El Salvador, en la comunidad mesiánica Temerosos de Dios, para escudriñar un poco de la Parashá, de la palabra, y decir junto al salmista, como decía el salmista: abre mis ojos y ¿qué? Miraré las maravillas de tu Torah. Hoy en esta Parashá leíamos las leyes que el Eterno da al pueblo después de dar las 10 palabras a Serer Hadebarim, que se han traducido como 10 mandamientos. El Eterno empieza a desglosar, y los rabinos dicen que más o menos las leyes que siguen son derivadas de las 10 palabras, en algún grado o en otro. Por ejemplo, tenemos las leyes de la restitución. Los 10 mandamientos prohibían que no hurtarás. Ahora, ¿qué pasa si alguien hurta? ¿Cuánto debe de restituir? Debe de restituir solo lo que robó, el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. De hecho, en el caso de haber robado un buey, ¿cuántas eran los que tenía que dar por él? 5. ¿Y por las ovejas? ¿Por qué será que el buey es más? Bueno, porque el buey, aparte de lo que puede representar como su valor, también tiene el beneficio adicional de que se puede usar para trabajos agrícolas, algo que no se puede hacer con la oveja. Y hay muchas leyes, ¿verdad?, que leemos en la Parashá Mishpatim. Hoy me quiero centrar en los primeros, y lo leímos aquí, 11 versículos, que habla de las leyes de los siervos, lo cual es algo increíble. El pueblo acaba de salir de Egipto, no son más esclavos. Lo ideal sería que no hubiera ningún esclavo. De hecho, hoy en día hay grupos en pleno siglo XXI que acusan a la Biblia de ser barbárica, que acusan, grupos feministas incluso, que acusan a la Biblia y ateos también. Christopher Hitchens, por ejemplo, hacía una de sus diatribas más venenosas contra la Biblia en pasajes como estos. Y la pregunta es obvia, ¿verdad? Es así de sencillo. Si Dios es un ser moralmente perfecto, ¿por qué permitió la esclavitud? ¿Para ustedes la esclavitud está mala? ¿Es malo que una persona sea poseída, digamos que yo soy su dueño? ¿Que usted trabaje para mí y que lo pueda golpear? Digamos que si usted no me hace caso, yo le pueda dar con un palo, con una correa. ¿Qué tal les parece eso? ¿Les parece moralmente aceptable eso? No, ¿verdad? Obviamente no. A nadie le gusta. De hecho, cuando pensamos en la esclavitud y las famosas obras, La cabaña del tío, ¿se acuerdan? La cabaña del tío Tom. Y bueno, hemos visto cómo en Norteamérica, era la vida de los esclavos norteamericanos. Y obviamente la esclavitud es algo moralmente reprensible, algo que no está bien. Ahora, si es así, preguntan los escépticos, los ateos, ¿por qué la Biblia la permitió? ¿Por qué la Biblia no prohibió de tajo la esclavitud? Y de esto ya han habido respuestas en el cuerpo del Mesías y también de los rabinos. La Biblia permitió la esclavitud debido a varias razones, pero mayoritariamente por una razón. En la antigüedad, el sistema económico tenía incrustada la esclavitud. Era un hecho, era simplemente a prohibirla de tajo, iba a salir peor la cura que la enfermedad. No se podía prohibir de tajo así. Miren cómo lo dice el gran rabino Jonathan Sacks. Él lo dice así, dice él: puede haber muy pocas dudas que desde el inicio la Torá se opone a la esclavitud. El Dios libre desea la alabanza de seres humanos libres. Que una persona pueda poseer y controlar a otra es una ofensa contra la dignidad humana. Aún así, la Torá permite la esclavitud, mientras que al mismo tiempo la restringe y la humaniza. Mientras que en otras culturas se nacía siendo esclavo y se crecía siendo esclavo y se moría siendo esclavo. ¿Cuántos eran los años que se podía servir en el pueblo de Israel? 6 años. Está restringida a 6 años. En otras palabras, la esclavitud ya no es algo ontológico, algo que tenga que ver conmigo mismo, que no me puedo quitar, que está impregnada en mi ser. Es algo funcional.
6 años serviré y el séptimo año, ¿qué dice la Torá? Salgo libre. Y no solamente salgo libre, sino que si yo había sido vendido a la esclavitud, mi amo, así dice, noten cómo se oye hasta horrible decir eso, ¿verdad? Imagínense decirle a alguien su amo. Qué horrible se oye a nuestras sensibilidades morales del siglo XXI, la palabra que yo hubiera tenido un amo. Pero bueno, mi amo me tenía que abastecer, dice Deuteronomio 15, ¿verdad? Antes de dejarme ir, tenía que darme provisiones para que no tuviera que volver a caer en la esclavitud. Sigue Jonathan Sacks y dice lo siguiente. Él dice, mirando hacia atrás con la total perspectiva de la historia, sabemos que la esclavitud no fue abolida hasta que fue hecho en Gran Bretaña y en los Estados Unidos hasta el siglo XIX. Y en el caso de los Estados Unidos fue necesaria una guerra civil. El cambio requiere tiempo. Sigue diciendo, eso lo dice en el libro, en su comentario sobre Éxodo, en la página 98. Y en su comentario a Levítico, a la Parashá Behar, el gran rabino Jonathan Sacks dice, ¿Dios quería que la humanidad aboliera la esclavitud? Pregunta él. ¿Qué opinan ustedes? Él dice, sí, pero por su libre decisión y en su propio tiempo. Las economías antiguas dependían de la esclavitud. La Torá no abolió la esclavitud, pero puso en marcha un proceso que llevaría a la gente a llegar por su propia cuenta a la conclusión de que la esclavitud era algo incorrecto. ¿Fue eso lo que pasó? Sí pasó. ¿Por qué? La Torá, Dios hubiera querido muchas cosas. ¿Se recuerdan al inicio de la Parashá Beshalach? Cuando veíamos que el Eterno, había un camino que era más corto, que era por el camino de los filisteos, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Eterno? Si lo llevo por este camino, el pueblo se va a desesperanzar. ¿Y van a qué? Van a volver a Egipto. No pueden ahorita sobrellevar una guerra. Y en la economía, en la sociedad antigua, Dios no podía simplemente abolir la esclavitud de tajo, o la poligamia, por ejemplo, que es otro problema que lo vemos aquí, de tajo, sin que eso tuviera repercusiones. En las sociedades antiguas, por ejemplo, donde la mujer no podía trabajar, no porque se lo prohibiera el hombre opresor, el macho violador, que dicen las pañuelito verde, sino porque no había muchos medios. La sociedad era eminentemente, ¿qué? Agrícola. Y una mujer, aunque podría trabajar en un campo, no es por su constitución biológica, así la creó el Eterno, está adaptada para ser delicada, ser más débil, por eso le decimos exceso débil, aunque nuestras hermanas son más fuertes que nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, a mí me da una gripe, me escapo a morir, ahí la gripe de hombre. En cambio a las mujeres una gripe no les hace absolutamente nada, son muy fuertes en varias cosas, y no solamente en eso, hay fortalezas. Somos fuertes, creo yo, el Eterno nos hizo fuertes en distintas cosas. Por ejemplo, nosotros, los hombres, dando a luz, ¿se imaginan? Teniendo un hijo. No, hombre, eso es horrible. Pero las hermanas han llegado a medir, yo no sé si se dice así, pero los decibeles de dolor, no sé si alguien me corrige de pronto, pero el dolor que experimenta una madre al dar a luz es algo que nosotros como hombres, no hombre, renunciáramos al séptimo mes quizás. Y somos distintos. Y en aquel tiempo no había las comodidades que hoy hay. Como Jordan Peterson, el gran profesor de psicología de Canadá, ha explicado, lo que liberó a la mujer no fue un grupo de locas exhibiendo su desnudez, sino que fue la revolución industrial. Hoy hay trabajos que nuestras hermanas pueden desarrollar debido a que el mundo avanzó y hoy hay maquilas, call center, oficinas, estudios, universidades, todo eso que fue posible. Ahora remóntense a un mundo donde no hay eso. No se podía abolir la poligamia y la esclavitud de tajo sin causar un gran, severo problema económico. Entonces, ¿qué hizo la Torá? La Torá restringió la esclavitud. En lugar de ser algo eterno, se limitaba a ¿cuántos años? 6 años.
En lugar de que el amo pudiera hacer con su esclavo lo que se le diera la gana, como por ejemplo en la sociedad romana. ¿Saben ustedes que en el Código Romano se establecía que un amo podía torturar a su esclavo hasta la muerte? Hasta la muerte, sin problema. Nadie nunca iba a mover un dedo en la sociedad romana. Llegó Antonino Pío, un César en el siglo II, que fue que consideró que matar a un esclavo entraba en homicidio. Oigan, el siglo II, casi 100 años, 130 años después de la muerte y resurrección de Yeshua, todavía en Roma se consideraba que matar a un esclavo era como matar a una mosca, no era homicidio. Uno dice, ¿cómo es posible que...? Pero sí, estamos hablando de Roma, del Código Romano. Imagínense las sociedades que eran más bárbaras. Y la Torá dice que si alguien le hacía un daño, un diente a un esclavo, ¿qué pasaba con el esclavo? Salía automáticamente libre. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero lo ideal hubiera sido que la esclavitud se hubiera prohibido de tajo. Lo ideal hubiera sido que la poligamia se hubiera prohibido. En Génesis se nos dicen que Hashem hizo a Adán y a Eva, no a Adán, Eva, Lupe, María. Era la monogamia el ideal de Dios. Pero debido al contexto histórico, la poligamia era un hecho. Moisés no podía bajar del monte y decir, Dios me dijo que la poligamia está prohibida, sin causar severos problemas al pueblo. ¿Qué se hacía? Si había un israelita con 5 mujeres, ¿qué hacía con las otras 4? Y luego, ¿cómo iban ¿de qué iban a mantener esas mujeres a sus hijos si se prohibía la poligamia? Es decir, habían tantos problemas. Y Jonathan Sacks tiene una prueba para saber que la poligamia no se podía prohibir de tajo. ¿Cuándo se prohibió la esclavitud en el mundo civilizado? En el siglo XIX. En otras palabras, Yeshua vino y la humanidad nos tardamos, ¿cuántos años en abolir la esclavitud? 1800 años. Y en América, Lincoln, no es que Abraham Lincoln llegó y dijo, bueno, queridos hermanos, vamos a abolir la esclavitud, y todo el mundo dijo amén. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Se peleó una guerra civil, el norte contra el sur, los confederados versus... fue una locura. En otras palabras, la esclavitud no se podía prohibir de tajo. ¿Qué sí hizo la Torá? La Torá elevó la ética del pueblo. Al mismo tiempo que limitó la esclavitud, empezó un programa de subir la ética del pueblo, con mandamientos como no oprimas al extranjero, amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. Y empezó a trabajar en la moral del pueblo para que paulatinamente el pueblo se elevara y llegara a abolir la esclavitud y llegara a abolir la poligamia por su propia decisión. La poligamia se abolió en el pueblo judío en el siglo X de nuestra era. Y la esclavitud se abolió en todo el mundo civilizado en el siglo XIX. Ahora, antes de que eso pasara, que la poligamia se aboliera en el siglo X y que en el siglo XIX se aboliera la esclavitud, en el cuerpo del Mesías ya se habían sembrado las semillas para que eso pasara. Por ejemplo, Yeshua, cuando fue consultado por el divorcio, él citando Génesis dijo, pero, y lo podemos ver ahí en Mateo 19:4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese está escrito en la Torá, ¿verdad? Está en Génesis 2. Miren el comentario del maestro a este verso. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Qué fue lo que Yeshua dijo? Por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió, no les mandó, les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmundicia sexual, en otras palabras, si la mujer tiene la única causa válida para divorcio, aparte de agresión física, que eso es obvio, ¿verdad? Pero aparte de eso, la única razón válida para un creyente es
que uno de los dos desarrolle una conducta sexual desviada o que sea algo repugnante. Por eso se habla de inmundicia sexual, no de adulterio. En estos días, si alguien era adúltero, la pena no era divorcio, ¿verdad? ¿Cuál era la pena para el adúltero? Era lapidación, ¿verdad? Entonces noten que no dice a no ser por causa de adulterio. Claro, hoy si alguien adultera, claro, si Yeshua lo permitió por inmundicia sexual, con mucha más razón por adulterio, pero en este momento él dijo fornicación. Por ejemplo, Shammai daba el ejemplo de una mujer que a pesar de que no consumaba el adulterio, coqueteaba y se bañaba desnuda en ríos o en presencia de hombres, y esas eran conductas sexuales indecorosas, degradantes, que justificaban, según el rabino Shammai, el divorcio, y según Yeshua también, dice, salvo por causa, noten que no dice adulterio, sino fornicación. Hoy, muchas personas en el cuerpo del Mesías dirían que una persona se puede divorciar si el otro cónyuge ha llegado a ser un adicto de pornografía o pasa clavado viendo pornografía, porque esa es una conducta sexual desviada, no santa. Ahora, esto es hablando del divorcio, pero implícitamente el maestro está hablando en contra de la poligamia, porque ¿cuál es el ideal del maestro? Adán y Eva. Y él dice, comentando, miren el comentario que él hace a Génesis, dice, así que ya no son más que dos, sino uno. Entonces no estamos hablando de 3, de 4, son 2. Implícitamente él está prohibiendo la poligamia. Luego Pablo, claritito, por si todavía faltaba duda, en 1 Corintios 7 dice, cada uno tenga su propia mujer. No sus propias mujeres, sino su propia mujer. Y entonces, a pesar de que en el pueblo judío la poligamia siguió siendo válida durante siglos, en el cuerpo del Mesías, está en 1 Corintios 7, para los que lo buscan, 1 Corintios 7 dice, pero a causa de las inmundicias, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Claro, ahí está claro, ¿verdad? Hay otro pasaje en Timoteo que dice que el que es obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Y alguien puede decir, alguno, cuando el Yetzer Hará medio ahí despierto, yo no quiero ser obispo. Pero bueno, en 1 Corintios ese es un mandamiento para todo creyente. Entonces, fíjense qué curioso, la poligamia todavía era permitida en el mundo, pero los creyentes en Yeshua voluntariamente no practicaban la poligamia. Ahora, ¿qué tal de la esclavitud? Pablo dijo lo siguiente a Filemón cuando su esclavo Onésimo había escapado. Pablo tenía un fuerte dilema, terrible dilema. El dilema es el siguiente. La Torá dice que si un esclavo escapa de su amo, porque lo estaba golpeando, obviamente, o porque el trato era muy severo, ¿se podía regresar el esclavo a su señor? No. La Torá dice que está prohibido si un esclavo venía escapando de un amo severo y venía a mí, yo tenía prohibido regresárselo al otro señor. Ahora, miren el problema. La ley romana era todo lo contrario. En la ley romana, si un esclavo escapaba y yo lo encontraba, yo tenía la obligación de regresarlo. Menudo lío porque Pablo es judío, pero también es ciudadano romano. Entonces, fíjense qué problema. Él no puede regresar a Onésimo. Curioso, la palabra Onésimo en griego significa útil. El hombre se llamaba Útil. Miren qué bonito nombre, Útil. Él no puede regresarlo por la Torá, pero tiene que regresarlo por el código romano. ¿Qué hace Pablo? Miren la solución de Pablo. Pablo le dice que se vaya, pero miren lo que le escribe a Filemón. Un verso precioso. Miren desde el verso 10. Filemón 1:10 porque solo es un capítulo. Filemón es una carta un poco escurridiza para un lector no muy ávido de la Biblia. Está entre Tito y Hebreos, es una página, solo son 25 versículos.
Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No es hijo de Pablo, está hablando espiritualmente. Pablo llevó miren qué pasó, Pablo llevó a la fe a Onésimo, pero él también había sido partícipe para que Filemón, el amo de Onésimo, creyera. Y le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Miren qué bonito, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Claro, ahí Pablo está haciendo un juego de palabras, porque el nombre Onésimo significa útil. Entonces este Onésimo no era muy onésimo, le dice. Este útil no era muy útil en otro tiempo, era inútil. Pero hoy a ti y a mí nos es, ¿qué dice Pablo? Útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Ahora, eso es un problema, ¿verdad? Pablo está incumpliendo la Torá aquí. Sigamos leyendo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Noten, no ya como qué, como esclavo, sino como qué, más que esclavo, como a un hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Pablo cumple ambas cosas. Cumple con la ley romana de mandarlo, pero altera un poco, valiéndose de su autoridad como apóstol, le dice que él lo va a mandar con una condición, que no lo trate como esclavo, sino como un hermano. Lo cual, ¿cuál era la razón por la que un esclavo huía según la Torá? Porque estaba recibiendo un trato severo, un trato áspero. Entonces Pablo cumple las dos cosas, la Torá y el Código Romano. Lo manda cumpliendo el Código Romano, pero para cumplir la Torá lo manda, pero le dice no como esclavo. Él estará contigo, te servirá, pero lo vas a tratar como ¿qué? Como un hermano amado. Y claro, iban a pasar 19 siglos, 18 siglos, para que la esclavitud se aboliera. ¿Y saben qué? Lo hicieron dos personas basados en la Biblia. Wilberforce en Inglaterra, con la influencia del gran John Wesley, fue la persona que abolió la esclavitud en Inglaterra. Y Lincoln, basado en la Biblia, diciendo que él era como una especie de Moisés para los afroamericanos, abolió la esclavitud y lo pagó literalmente con su vida cuando fue vilmente asesinado en el Teatro Ford. Entonces, paradójicamente, ¿cuál fue el libro que inspiró para que la esclavitud se aboliera? La Biblia. ¿No es increíble eso? Por un lado, la Biblia humanizó la esclavitud, pero por otro lado, setió una moralidad en los seres humanos de que llegaríamos, por nuestro propio raciocinio, a darnos cuenta de que no era así. Díganme si la Biblia no ha logrado eso. Cuando yo les pregunto a todos ustedes si piensan que la esclavitud es mala, ¿por qué me dicen que no? Porque tenemos años de vivir en una cultura que ha internalizado las palabras de la Biblia, lo cual es algo increíble, y por eso Jonathan Sacks dice eso. La Torá quería prohibirla desde el inicio, pero no lo hizo, porque las economías no hubieran soportado eso, sino que la revolución de la Torá para abolir la esclavitud no empezó por decreto, sino cambiando los corazones. Y cuando la Torá, y a través del cuerpo del Mesías, de la Biblia, cambió los corazones de los hombres, la humanidad llegó a abolir la esclavitud, por lo menos en el mundo civilizado. Hay todavía partes donde lastimosamente todavía se vive y es horrible, pero en el mundo civilizado no hay esclavitud más. Y eso es algo que fue causado por la Biblia. Ahora, todo eso está bien, ¿verdad? Hay algo que en esta parashá usted preguntará, todo lo que me ha dicho, hermano, está muy bonito. Lo de la esclavitud, que bueno, no se podía prohibir de tajo, había que esperar un tiempo, salía más cara la cura que la enfermedad. Pero estén bien sentados a la hora de leer el verso Éxodo 21, verso 7.
Porque una cosa es, noten, una cosa es que, bueno, yo empobrecí. ¿Cuáles eran las razones que alguien se vendía como esclavo, según la Torá? Bueno, las razones por las cuales alguien se vendía como esclavo eran dos. Número uno, había empobrecido tanto que ya no tenía nada, ya no tenía ninguna posesión. Estaba tan empobrecido que mejor se vendía como siervo para tener un amo, pero que por lo menos lo iba a alimentar. Y la otra razón era un ladrón que era agarrado en la fechoría. Si un ladrón venía y robaba, tenía que hacer restitución, ¿verdad? Si yo me robaba un buey, tenía que dar ¿cuántos? 5 bueyes. ¿Qué tal si no tengo para pagar? Bueno, no tengo, ni modo. No, la Torá dice que si un ladrón no tenía para pagar, entonces iba a ser vendido como siervo. Entonces iba a pagar no con dinero, sino que ¿con qué? Con trabajo. Esas eran las dos razones. Y bueno, usted me dirá, bueno, eso, bueno, ya lo explicamos, muy bien. Ahora, ¿qué tal el verso 7? Oigan el verso 7. El verso 7, esté bien sentado cuando lo lea, dice así: cuando alguno vendiere a su hija como esclava, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Bien, espérenme ahí un momento. Los que somos padres de hijas, después de leer este verso, no experimentarían, así como dirían los gringos, los norteamericanos, ¿what? ¿Vender a mi hija como sierva? ¿Cuántos de los que son papás aquí estuvieran dispuestos a vender como esclava a su hija? A que literalmente tenga un amo, que literalmente propiedad de otro hombre. Y noten que obviamente aquí estamos hablando no de una mujer, sino que estamos hablando de una joven. Estamos hablando de una, según los rabinos, una muchacha de por ahí los 12 años. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice: cuando alguno vendiera a su hija como sierva. La lógica es bien sencilla, ¿verdad? ¿Quiénes son las únicas mujeres que pueden ser vendidas por su padre? Solo puede ser una niña o una adolescente que todavía está bajo el poder del papá. No es una adulta, no es una viuda, por ejemplo, de 40 años, ¿verdad? Ese caso es distinto. Por ejemplo, Deuteronomio 15, véanlo ahí, habla de una mujer que se vende ella misma como sierva. Alguien que me lo lea, por favor, Deuteronomio 15, 12. Tu hermano hebreo o hebrea se vende a ti, te servirá por 6 años, pero el séptimo lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, sino que lo abastecerás generosamente de tu rebaño, que era tu lagar, y le darás de aquello con que el Eterno te haya bendecido. Gracias. Dice, cuando tu hermano se vendiera, y dice hebreo o hebrea. Ahora, noten que aquí la Torá dice que esa misma persona es la que se vende a sí mismo, ¿verdad? Dice, cuando tu hermano se venda a ti. Obviamente por estar en una situación de pobreza indescriptible, y dice, si tu hermano hebreo o hebrea te hubiera servido y se vendiera a ti. Ahora, aquí está hablando, y los comentaristas como Lutzato son muy claros aquí, este verso de Deuteronomio 15 está hablando de una mujer adulta, porque es una mujer que se vende de su propia, ¿qué? De su propia cuenta, de su propia decisión. En cambio, en Éxodo, la cosa es horrible. Ahí no es que la niña se vendió ella sola, no. El papá vendió a su hija como sierva. Lean otra vez. Cuando alguno vendiere su hija por sierva. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Ahí uno pudiera tener la pregunta válida de decir, como dicen algunos, espérame, barajeámela más despacio. ¿Cómo está eso de vender mi hija? En este momento ustedes podrían decir, bueno, hermano, yo le entiendo lo de la esclavitud y todo lo otro, que no se podía prohibir de tajo, pero permitir vender a mi hija, bueno, ¿no hubiera sido mejor
si el Eterno simplemente hubiera permitido la esclavitud, pero solo de adultos? Sí, ¿verdad? Había necesidad de permitir esta ley. A todo esto preguntémonos, ¿cuándo estuviéramos dispuestos a hacer eso? ¿Quién estaría dispuesto a vender a su hija como sierva? Segunda pregunta, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Los rabinos obviamente dicen que hay, y la Torá dice que si yo empobrecía o yo era un ladrón y tenía que pagar con trabajo, me vendían. Bueno, listo, perfecto, pero yo soy adulto. Ahora, vender a la hija no rebasa esto todo sentido de moralidad, de justicia. Es un mandamiento problemático. ¿Creen ustedes que es un mandamiento problemático? Claro, es un mandamiento problemático. En inglés hay una frase, less than ideal, significa menos que ideal. Es decir, una ley que no es lo mejor que pudo haber sido. Y claro, ya dijimos, ¿verdad? La esclavitud no es lo mejor, la poligamia nunca fue lo mejor. De hecho, en el tratado Kiddushin 21, el Talmud menciona que la Torá es sensible al Yetzer Hará del hombre y que hay cosas que Hashem permitió, no porque hayan sido lo mejor, sino porque, como en palabras de Yeshua, por la que dureza de vuestro corazón. Ahora, con todo y todo, este mandamiento, no sé usted, pero a mí me molesta, por todo lo que implica vender a mi hija. Y no es una hija de 40 años, estamos hablando de una pequeña, según los rabinos de hecho, este mandamiento, según Maimónides, abróchense bien los cinturones, en Gilhot Abadim, él dice que únicamente se podía cumplir en una niña menor de 12 años. O sea, que si alguien vendía a su hija como amatá, creo que se dice en hebreo, sierva, tenía que ser menor de 12 años. Ahora, ustedes podrán decir, bueno, quizás Maimónides... eso parece pedofilia. Sí, se oye horrible eso, 12 años, ¿verdad? Sí, claro, entonces 12 años se oye, bueno, digamos que quizás eso no es la mejor interpretación. Por fin la Torá no dice, ¿verdad? La Torá no dice la edad. Ahora, una realidad es cierta, era una adolescente, era una niña en edad casamentera, no es una mujer adulta, está en la potestad de su padre. Lo cual hace peor el asunto. Vendieron a su hija de 11 años. Ustedes, ¿en qué circunstancias? Bueno, preferiríamos, los que somos padres, digo yo, preferiríamos 1000 veces, si vivimos en un lugar donde se puede uno vender para ser esclavo, ¿qué preferís? ¿Venderte tú o vender a tu hija? Venderme, que claro, es lógico, ¿verdad? Ahora, aquí estamos, dice Maimónides, en una circunstancia tal. Esta es la circunstancia de este padre. No tiene ni en qué caer muerto. Maimónides dice que debe hasta la camisa que tiene puesta, dice Gilhot Abadim 4. Ahora, este mandamiento está un poco difícil de entender por varias cosas. Es más, el mismo versículo. Miren lo que dice. Cuando alguien venda a su hija por sierva, ese ya es un problema, nos pega fuerte eso. Vender a mi hija como sierva, Dios mío. Pero bueno, sigan leyendo. ¿Qué dice después? No saldrán como qué, como salen los siervos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que no saldrá como salen los siervos? Saldrá a los 6 años. No saldrá a los 6 años. ¿Es cierto eso? ¿Cómo no va a salir como salen los siervos? Ese es el primer problema. Ahora, no se le permitirá que sea rescatado. No podrá venderse por el extraño. Bien, ahora vamos a tener que desenmarañar ese verso, porque primero, y vamos a ver la clave en la da para entender todo esto, y quiero hoy revisar este tema un poco controversial, y quiero que por favor, por un momento, nos concentremos en 3 versículos. Van a ir conmigo, y les voy a proponer algo. Vamos a hacerlo quitando un poco nuestros prejuicios y acordándonos de lo que dije al inicio, ¿verdad? Ninguno de estos mandamientos es ideal, obviamente, ¿verdad? Lo ideal hubiera sido que nunca hubiera habido esclavitud. Eso es lo ideal. Ahora,
Ya estamos de acuerdo que estamos en una sociedad donde la esclavitud se permite, ¿verdad? Ahorita, en el momento de la Torá, no ahorita en el año 2021. En el momento que Moshe escribe esto, ¿la esclavitud es permitida? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. En ese mundo no ideal, no muy dichoso, no muy sonriente para esclavos, para mujeres, lastimosamente, en ese mundo, preguntémonos, ¿cuál era el objetivo de este mandamiento? ¿Cuándo se hacía? ¿Por qué se hacía? ¿Por qué Hashem lo permite? ¿Qué quieren decir ciertas cosas? Entonces, quiero que por un momento se despojen de cualquier noción de problemas con los versos y que dejemos que la Biblia hable, a ver qué encontramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos a hacerlo? ¿Amén? Bien, empecemos con ese verso problemático. ¿Cómo es, en qué consistía la diferencia de este caso con los siervos? Dice la Biblia, cuando alguno vendiera a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿en qué sentido no iba a salir ella como salen los siervos? La lógica es, bueno, quizá, ¿a qué siervo se refiere aquí? ¿Cuáles son los otros siervos? Los hombres, ¿verdad? Ok, si un hombre se vende, tiene que servir ¿cuánto? 6 años, y al séptimo sale libre. Entonces nos pudiéramos ver tentados a pensar que cuando la Biblia dice, ok, si una hija es vendida como sierva, no saldrá ella como salen los demás siervos. La pregunta es, ¿en qué sentido no sale? ¿En dónde radica la diferencia? Entonces usted dice, bueno, que el hombre entraba y servía, ¿cuántos? 6 años. Ok, le pregunto, ¿y la niña no? Mantengan esa pregunta ahí. Ahora, siguiente pregunta. Pero ya leímos en Deuteronomio 15 que también las mujeres servían 6 años. ¿Se recuerdan? Deuteronomio 15 dice, cuando se venda a ti tu hermano hebreo o hebrea, deberá servir 6 años y salir al séptimo. ¿No dice eso Deuteronomio 15:12? Leámoslo otra vez. Deuteronomio 15:12. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiera servido 6 años, ¿qué pasó? Al séptimo la despedirás libre. Entonces, ¿la mujer siempre servía 6 años y salía libre al séptimo? Sí, ¿verdad? Aparentemente, por Deuteronomio 15. Entonces, ¿en qué sentido Éxodo dice que esta hija, no le quiero llamar niña, pero adolescente, digámoslo así, o joven, voy a utilizar la palabra joven, ¿verdad? Esa está mejor. Esta joven que es vendida por su padre, ¿en qué sentido ella no iba a salir como salían los demás siervos? Primera pregunta, anoten esa pregunta, primer pista. Veamos el otro verso, porque aquí esto ya nos metió una duda. ¿De qué está hablando aquí la Torá? Vean el verso siguiente, verso 8. ¿Lo tienen? Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que ¿qué? Que se rescate. ¿Quién? Bueno, ya vamos a llegar. Y no la podrá vender a alguien extraño. Y aquí está un gran problema. ¿Cómo dice la mayoría de versiones? ¿Cuándo qué? Ya que la trató como grande. ¿Cuál es esa versión? Es muy buena. Es la única que la ha traducido. ¿Cómo la traduce ahí? Cuando la desechare. Cuando la deseche, se oye horrible, ¿verdad? Cuando la deseche se oye como vaso desechable, algo así. ¿Cómo dice la textual? Si no agradara a su señor, dejará que la rescate. Ajá. No tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero, por haber sido desleal con ella. Esa versión está todavía mejor. Por haber sido desleal a ella. Ahora, ¿tiene más preguntas? Claro que sí, muchas más preguntas. Primera pregunta que se nos viene. Espérame, estábamos hablando de esclavitud, ¿verdad? Y de repente la Torá, sin decir agua va, nos empezó a hablar de matrimonio. ¿De dónde empezamos a hablar de matrimonio aquí? Si estábamos hablando de esclavitud, ¿verdad?
vean otra vez el verso 7. Cuando alguien vendiera a su hija como sierva, oye, estamos hablando de servidumbre aquí, ¿verdad? No saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa. Momento aquí, ¿desde dónde, en qué momento dejamos de hablar de servidumbre y pasamos a hablar de matrimonio? Esa debería ser la primera pregunta que nos hiciéramos, ¿verdad? Y segundo, miren lo que dice: no la podrá vender a pueblo extraño porque fue desleal con ella. Pregunta aquí: ¿en dónde radica lo desleal? Supongan que ustedes son ese hombre. Ustedes son un hombre y llegó una persona en aprietos y les dijo: quiero entregarte a mi hija joven como sierva, dame $6,000. Ustedes vinieron y soltaron $6,000. Y ustedes no la vieron atractiva y no la tomaron por esposa. ¿En qué radica la deslealtad de ustedes? ¿En qué está siendo desleal el señor, el amo de la casa? ¿En qué está siendo desleal? Curioso, ¿verdad? Esa palabra que aparece ahí es la misma palabra de Jeremías 3:11, búsquenla. Por eso dije que la versión textual es la mejor versión ahí. Jeremías 3:11. Bevigdo va, dice en hebreo, siendo desleal. Es más, la versión inglesa la traduce como habiendo hecha con ella fraude. Oigan eso, fraude. ¿En dónde está el fraude aquí? Si yo lo único que hice fue no casarme con ella. ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde yo fui desleal? ¿A qué pacto fui desleal yo? Jeremías 3:11. ¿Lo tienen? Y me dijo el Eterno: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Esa palabra desleal es la misma raíz de bevigdo que aparece en Éxodo capítulo 21. Entonces, traduciendo el verso mejor, porque desechar, yo no sé de dónde sacó la Reina Valera desechar, ahí es una traducción muy mala. Gracias a Dios la pechita y la textual lo traducen bien. El verso diría así: cuando alguno vendiere a su hija como sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa, se le permitirá que la rescate. ¿A quién le permitirá que la rescate? A su padre. ¿Qué significa eso? Bueno, según los rabinos, significa que él podía rescatar a su hija pagando un precio proporcional sobre los años que le quedaban de servidumbre. Por ejemplo, supongan que el amo, qué horrible se oye usar esa palabra, pero bueno, supongan que el señor de la casa que adquirió a esta joven pagó $6,000 por tenerla 6 años. Ok, supongan que le quedan solamente 2 años de esos 6, ya pasaron 4. Y él dice que no está interesado en casarse con ella. Entonces la Torá dice que él le tiene que ofrecer al papá la oportunidad de ¿qué? De rescatarla. ¿Cuánto tendría que pagarle? $2,000, ¿verdad? Porque 6,000 por 6 años, ¿a cuánto por año? $1,000, ¿verdad? Ahora, si no puede rescatarla, el papá dice: no, yo no puedo. Él no puede venderla, ¿qué dice? A un pueblo extraño. Y ahí Maimónides dice que pueblo extraño no se refiere únicamente a un gentil, se refiere a cualquier otra persona que sea de Nohri, no significa únicamente un gentil, puede ser cualquier otra persona. Por ejemplo, no se acercará extraño al altar que no sea de la descendencia de Aarón. ¿Está hablando ahí de un gentil? ¿Un israelita sí puede? No, tampoco. ¿Qué es extraño en ese contexto? Que no sea descendiente de Aarón. Y en este contexto dice Maimónides: no es cualquier otra persona. Ahora, ya vamos viendo un poco cuál es la lógica de esto, porque hemos recapitulado por lo menos las siguientes pistas. Pista número 1, dice la Biblia que en este caso esta joven no va a salir de ser sierva como salen los demás siervos.
Es decir, hay una excepción. No sabemos a este momento cuál es, pero lo que sí sabemos es que la Torah dice, no saldrá como salen los demás siervos. Ok, ¿sabemos eso? Pista número 1. Pista número 2, la Biblia de repente, súbitamente, cambia el tema de la servidumbre en el verso 7 y en el verso 8 nos empezó a hablar de ¿qué? De matrimonio. Ok, pista número 3, desleal. Dice la Biblia que de alguna manera, si el dueño, el señor de la casa, no se casa con la joven, él está siendo desleal con ella. ¿En qué sentido está siendo desleal? Y aquí, esas 3 pistas que tenemos nos llevan a considerar, y quiero compartirles el gran aporte que aquí ha hecho el rabino Foreman a este tema, porque él, en mi opinión, ha dado en el clavo. En primer lugar, vemos claramente en Éxodo que habla de una hija que está todavía bajo la potestad ¿de quién? Del papá, ¿verdad? No aplica lo de Deuteronomio 15, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo nos dice que esta joven no saldrá como salen los demás siervos? Es porque ella tiene disponible dejar de ser sierva, una escapatoria que no tienen disponibles los siervos varones. ¿Cuál es esa salida? ¿Ah? El rescate, ajá, ¿qué más? Matrimonio, exacto. Todo esto fue desde el inicio un acuerdo de matrimonio. Ahora, ¿cómo así? Porque eso lo hace menos difícil, pero al mismo tiempo todavía sigue sonando. ¿Están satisfechos hasta el momento con eso? No, ¿verdad? Yo tampoco. Se oye un poco raro. La razón misma que ella puede salir de la esclavitud sin necesidad de llegar a los 6 años es que hay algo que puede suceder. Ella puede casarse ya sea con el señor de la casa o con quién más, con su hijo, porque sigue, leamos lo que dice después, verso 9, Éxodo capítulo 21:9. Mas si la hubiera desposado, noten la insistencia en el matrimonio, o sea, hemos oído hablar una vez de la palabra siervo, pero ya oímos hablar 2 veces de matrimonio, ¿verdad? Dice, si la desposara ¿con quién? Con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. ¿Qué quiere decir eso? Otra pregunta. ¿Noten qué versos? Estos versos son claros o son bien oscuros de interpretar. No saldrá como salen los siervos. Fue desleal con ella. Hará con ella como la costumbre de las hijas. ¿A qué se refiere la costumbre de las hijas? No dice que se paga la dote ahí. Bueno, puede ser. Aguante eso ahí un momento. Está muy bien. Vamos sobre la pista. Sigue. Si tomare para él otra mujer, ¿quién? ¿Quién es ese? El hijo, ¿verdad? Si tomare para él otra mujer, no disminuirá ¿qué cosa? Ni su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si ninguna de estas 3 cosas hiciera, ¿cuáles 3 cosas? Vestido. ¿Esa es la respuesta? No es esa la respuesta. Eso no tiene lógica, ¿verdad? Exacto. Las 3 cosas son, número 1, yo soy el señor de la casa, yo tengo 3 posibilidades con esa joven. 1, me caso con ella. 2, para el hijo. 3, dejo que el padre la rescate a un precio proporcional, ¿verdad? ¿Sí? ¿Claro ahora? Oye, si yo no hago, bueno, no yo, el señor de la casa, ¿verdad? Si yo no hago una de esas 3 cosas, no la tomo por mujer, no me caso con la joven,
no la doy a mi hijo y no dejo que, bueno, el papá no la pudo rescatar porque no tenía el dinero, ¿qué pasa con la joven? Sale gratis. En otras palabras, ¿tiene que cumplir los 7 años de servidumbre? No. Lo cual es, bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Pero todavía hay algo curioso aquí. Todo el tiempo, la clave en todos estos versos es matrimonio. Es lógico aquí que había un acuerdo medio implícito, medio tácito en todo este proceso hay algo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tenemos a un padre que dice, y aclaro esto de entrada, por si alguien me dice, pues, uy, pero igual no es eso lo mejor. Claro que no es lo mejor. Ya desde el inicio acordamos que la esclavitud no es lo ideal, ¿verdad? Lo mejor hubiera sido, es decir, lo mejor hubiera sido que esta niña hubiera ido a Harvard, ¿verdad? Y se hubiera graduado o hubiera tenido un negocio propio. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo mejor? Eso es lo mejor. Estaba Harvard en este momento, habían maquilas, call center, negocios, todo lo otro. No habían, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros que esto no es lo mejor? ¿Hasta este momento estamos claros? Bien, ok. Dentro de lo no ideal, ¿cuál es la razón de ser de este mandamiento? Los rabinos explican así la cuestión. Aquí tenemos a un padre, según Maimónides en Gilgot Abadim, debe hasta la ropa que tiene puesto y nadie lo quiere comprar de esclavo. ¿Qué hace él? Es decir, no tiene nada. Como decía el Chavo del 8, no tiene ni en dónde caer muerto. Y aparte de eso, él se ofrece para ser siervo. Pero ¿qué pasa? Nadie lo quiere. Y solo tiene una hija. Entonces, él se pregunta, este pobre hombre tiene esta gran disyuntiva. Él dice, soy pobre y mi hija es pobre. No tenemos absolutamente nada. Y en esa situación horrible, la Torá le da una posibilidad, no ideal, de acuerdo, pero una posibilidad que medio remedia un poco la situación del hombre. Recuerden que no tiene nada, o sea, tampoco es que el hombre está nadando en plata. Este hombre solo tiene a su hija y conoce en su vecindario, en su ciudad, conoce una familia que tiene posibilidades. Entonces, la Torá crea, y aquí quiero citar al gran rabino Rabbi Foreman, bueno, quizás después lo vamos a ver. Y esta persona conoce a este hombre. Y él tiene a su hija, y la lógica de la Torá es la siguiente. La persona que tiene dinero le va a dar una cantidad de dinero para 6 años de labores domésticas, porque la palabra en hebreo, amatá, eso significa una sierva. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es una joven. ¿Qué trabajo puede hacer una joven? Por ejemplo, cuando es un esclavo, a un esclavo se le puede decir que haga lo que quiera, ¿verdad? Tiene fuerza. Ahora, una adolescente, ¿qué trabajo puede hacer? Bueno, lo único que puede hacer es trabajo doméstico ligero. En otras palabras, esta persona da, digamos, $6,000 o 6,000 shekels o 12,000 shekels, lo que ustedes quieran. Esta persona, su papá sale del problema, del aprieto económico, le dieron dinero por su hija y hay una expectativa. No está escrito en piedra porque nadie puede asegurar que va a pasar, pero hay la siguiente expectativa de parte del papá. La expectativa de parte del papá es que como la hija va a crecer, a terminar de crecer y todo, en la casa de este hombre en los siguientes 6 años, cuando esta joven llegue a estar en una edad de casarse, la expectativa, ¿cómo diríamos? Sí, expectativa, ¿verdad? No está escrito en piedra, pero lo que se asume es que este hombre va a tomar a la hija por esposa. Eso es lo que se asume. Por eso es que el verso 8
transiciona abruptamente del tema de la servidumbre al casamiento, ¿verdad? Dice, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. ¿En qué sentido? Inmediatamente dice, si no agradare a su señor, por la cual no la tomó por esposa. Entonces, desde el inicio, ¿cuál era el objetivo del padre de familia? Bueno, en primer lugar, salir de la estrechez económica, y al mismo tiempo el padre de familia tenía una posibilidad: mejorar la vida de su hija. ¿Cómo iba a mejorar la vida de su hija? Ella iba a crecer en una familia donde con el padre iba a crecer ahí, iba a hacer trabajo doméstico ligero, es decir, no es que iban a poner cosas pesadas de un esclavo hombre, pero iba a crecer en la casa, con el hombre con sus hijos. Y la expectativa obvia es que de tanto estar ahí, llegaran a fraternizar, a socializar y con el paso del tiempo a casarse. Esa era toda la expectativa. Y iba a casarse o él o quién, o el hijo de él. Ahora, noten lo que puede pasar. El hijo de él puede tener una intención. Y recuerden que se permite la poligamia en estos días, ¿verdad? Si una persona es un israelita acaudalado y tiene a esta sierva adolescente, ¿cuál sería la tentación de este joven? Bueno, la voy a tomar, ¿por qué? Por lástima, ¿verdad? La voy a tomar por lástima, va a ser mi esposa. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a agarrar otra y esa va a ser mi esposa, como dirían en México, de a de veras, ¿verdad? Esa va a ser mi esposa de veras. Entonces voy a tener a la verdadera esposa y la otra una esposa ¿de qué? De segunda ¿qué? Clase, ¿verdad? Y ahí la Torah dice, no. Si su hijo la toma por mujer, dice que deberá hacer con ella según ¿qué? La costumbre de las hijas. En otras palabras, lo que la Torah le está diciendo es que en el momento que ellos se casen, ella no es más una sierva, no la pueden ver de menos. Ella es como una ¿qué? Como una hija. Ella ya es una nuera en todo el sentido de la palabra. Y si en ese momento, porque la poligamia se permitía, el hijo tomaba a otra esposa, la otra esposa no podía ser descuidada. La joven que se había vendido como sierva siempre tendría que tener derecho a la misma cantidad de vestido, comida y también el deber conyugal, dice la Biblia. Hemos entendido un poco mejor el verso ahora, ¿verdad? ¿Ya lo entendemos bien? ¿Amén? Bien. Ahora, esa era toda la lógica. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era ¿por qué esto fue necesario? ¿Por qué Hashem permite esto? Y aquí quiero ya introducir a lo que dice el aporte del rabino Foreman a la cuestión. Él nos hace la siguiente pregunta, una pregunta directa. ¿Por qué es que en una sociedad justa, noten que él no está hablando de la Cuba comunista, de Venezuela, de Corea del Norte, no, él está hablando de un país donde las leyes funcionan, es una sociedad justa, con libertad de mercado, que reconoce la propiedad privada, así como la Torah lo menciona, ¿verdad? En la Torah hay propiedad privada, porque se dice no hurtarás. Yo no le puedo hurtar a nadie si no hay propiedad privada, ¿verdad? Porque todo es ¿de qué? De todos, dijo Fidel Castro. Sí, cómo no. Él se quedó con todo el dinero y los cubanos mueren de hambre. Todo es de todos, camaradas, dijo Chávez. Sí, cómo no. Hoy el salario mínimo de Venezuela no alcanza ni para comprar un cartón de huevos. Ahora, no estamos hablando de esas sociedades comunistas, estamos hablando de una sociedad que reconoce que no se mete en el mercado, que no regulariza eso, que no imprime moneda, como dijo el brillante Petro allá en Colombia. No estamos hablando de tontos como él, sino estamos hablando de economías, digamos, como Finlandia, Noruega, donde hay una gran libertad de mercado, donde la sociedad es justa y donde las leyes se cumplen. Ok, en esa sociedad muy bonita, él hace esta pregunta. ¿Por qué es
que a pesar de que la sociedad pueda ser justa, porque es que a lo largo del tiempo la brecha entre los ricos y pobres siempre se hace más grande. Vean en la materia de la Torá. Pregúntense esto. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, todos iban a recibir su pedazo de tierra, ¿verdad? Todos. Ahora, ¿cómo es que a lo largo del tiempo iba siempre a existir personas pobres y personas ricas? ¿Por qué? Si en teoría todos tenían la misma oportunidad, ¿sí o no? La misma oportunidad. Todos arrancaron de cero con la misma tierra, la misma tierra. ¿Por qué es que en una sociedad cada vez más los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres? Este es el eterno debate en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas dicen, bueno, lo que hay que hacer, ¿qué podemos hacer para que la brecha entre ricos y pobres sea sea mínima, no sea más estrecha? Los demócratas, la respuesta demócrata clásica ha sido, bueno, cobrémosle más impuestos ¿a quiénes? A los ricos. Le cobramos más impuestos a los ricos y damos a los pobres. Algo así como la lógica de Peter Pan, ¿verdad? Que le roba al rico para darle al pobre. Robin Hood, gracias, perdón. Peter Pan es otra, se me cruzaron las caricaturas. Bien, Robin Hood le robaba al rico y le daba al pobre. ¿Funciona eso? Generalmente no funciona. Bueno, por lo menos no hoy. ¿Saben por qué? Porque lo que pasa es que el rico de hoy en día, si le pone muchos impuestos, la tiene bien fácil. Él se lleva su empresa para otro país donde no le cobren muchos impuestos. Y entonces te quedas sin los impuestos de rico y te quedas sin los empleos que el rico generaba. Por eso no funciona eso. A todo esto, el enfoque republicano, el enfoque Reagan, era al revés. Él decía, no, los ricos en realidad son nuestros mejores amigos, porque ellos generan ¿qué? Empleo. Los ricos generan riqueza. Un Steve Jobs no es una maldición. Si hay un Steve Jobs, ¿te genera qué? Dinero, te genera empleo. Si no, pregúntenle a todos los empleados de Apple. Entonces la apuesta republicana es, bueno, lo que tenemos que hacer no es ponerle más impuestos a los ricos, todo lo contrario, hay que ayudarle a los ricos con excepciones tributarias, que los ricos les podamos hacer una excepción de que no paguen ciertos impuestos. Ahora usted dice, ¿cómo es posible? ¿Qué lógica es que yo al rico lo voy a favorecer? Si el rico tiene ¿qué? Tiene dinero. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente. Sí, esa era la lógica Reagan, por lo menos. Yo no digo que funciona, yo le estoy dando las dos lógicas, ¿verdad? Ahí ellos siguen en ese debate. La lógica Reagan, y medio funcionó en la época de Reagan, es, si yo le doy incentivos a los ricos van a invertir, y los ricos van a generar ¿qué cosa? Empleo. Y si ellos generan empleos, entonces la economía va a levantarse cada vez más. Los impuestos que yo le dejo de cobrar a los ricos, ¿dónde los voy a recuperar? Los voy a recuperar de que si mi país es próspero, todos los impuestos que voy a recuperar en toda la riqueza que genera el rico, de ahí va a ser mucho mayor, que los impuestos que le pude haber cobrado. Hasta aquí se entiende la lógica republicana. Entonces los republicanos dicen, no hay razón, ¿por qué yo le voy a cobrar más al rico? Al final, dicen ellos, en un país libre, el rico tuvo la misma oportunidad del pobre, ¿sí o no? Vivía en el mismo país, se rebuscó más, trabajó más, entonces no es justo solamente porque es rico cobrarle más, dicen los republicanos. Y los demócratas dicen, ¿cómo no? Tienen que pagar, pongámosle los taxes. Y esa es el eterno debate de conservadores y liberales en la economía. Ahora, no es una clase económica y no me voy a poner a decir de qué lado me inclino más yo, sino que Foreman dice que en realidad esa no es la razón de por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Él lo dice lo siguiente, dice, ¿por qué persisten estas enormes brechas en la riqueza? ¿Por qué los pobres no pueden simplemente levantarse y ponerse en movimiento? ¿Por qué los pobres inevitablemente se empobrecen más? ¿Y por qué los ricos se vuelven inevitablemente ¿qué? Más ricos.
¿Tiene que ver porque la sociedad es injusta? No. Recuerden que aquí estamos suponiendo una sociedad justa. No estamos hablando de un país, como dice, bananero como el nuestro, sino una potencia. Bill Gates se va a hacer, ¿qué? ¿Más pobre o más rico con el paso del tiempo? Se va a hacer más rico. Y los pobres generalmente tienden a hacerse, ¿qué? Más pobres. ¿Por qué razón? Los republicanos y los demócratas dicen, es por cómo funciona la economía. Foreman dice que no. Foreman propone lo que yo llamaría la mano invisible de la sociedad. ¿Cuál es la mano invisible? Él dice lo siguiente: la explicación de la disparidad de la riqueza en la que se enfoca la Torá, ojo aquí, atención a esto, se encuentra completamente fuera del ámbito económico. En otras palabras, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, no por algo económico, sino por algo social. Se encuentra, dice él, en la naturaleza social de la humanidad, porque una verdad social básica anima toda nuestra vida social. Es esta la verdad social, la verdad básica. Nos hacemos amigos de personas que están cerca de nosotros. Los ricos viven entre ellos. Entonces, si pasan más tiempo con ellos, ¿qué va a pasar? Hay muchas más probabilidades de que la hija de un rico se case ¿con quién? Con la hija de un rico. Ahora, no necesariamente porque él discrimine, porque él se crea la gran cosa y discrimine a los de la sociedad baja. Puede haber de eso, claro que hay ricos locos, claro que hay ricos absurdos que se creen que son la mamá de Tarzan y discriminan a los demás. Puede ser el caso, pero olvídense de eso. Supongamos que tengamos una sociedad, una colonia, donde viva solo gente rica. Ahora, el hijo del rico, ¿con quién va a jugar? Va a jugar ahí en la colonia. Y si vive en esa colonia, ¿qué es eso? Es rico. Y si juegan los niños, y si se conocen desde niños, y si van a Harvard, se van a conocer, y es muy probable que se case ¿con quién? Con alguien que estudia ¿en dónde? En Harvard. Y si alguien va a Oxford, es probable que se case con alguien que estudia ¿en dónde? En Oxford. Ahora, el rico aquí ya tiene una riqueza. Y ahora supongan que el hijo de este rico se casa con la hija de este otro rico. Se juntan dos riquezas. Entonces, lógicamente, con el paso del tiempo, si esto sigue pasando, las fortunas de ambas familias van a hacer que las familias que van saliendo sean menos ricas o más ricas. Van a ser más ricas. Qué sé yo, aquí digamos que el hijo de alguien rico de El Salvador, Poma, ok. El hijo de Poma se casa con la hija de Simán. ¿Ese matrimonio será menos rico que sus padres o más rico? Más rico, porque del lado del papá, es decir, imagínense el niño que nazca de ese matrimonio, será apellido Poma Simán. Entonces el hombre va a tener a su abuelo, que es dueño de casi medio El Salvador, y el abuelo del lado de mamá es el dueño de los almacenes más prestigiosos del país. Ahora, ¿qué va a pasar con el pobre? El pobre no va a ir a Harvard. El pobre va a ir a una escuela según las posibilidades de su papá. Y no está mal. O sea, Foreman dice, esto no está mal. Simplemente es reconocer que así funciona la gente. Dice él, los pobres viven entre ellos y se casan entre ellos. Cada uno socializa en su esquina del cuarto. Es de una manera, una analogía que él hace. Díganme si ustedes le hallan una falla a la lógica de Foreman, yo no se la hallo. ¿Sí o no que así funciona la cosa? Ahora, ¿eso significa que es imposible que una persona rica se case con una persona pobre? No, no es imposible. ¿Se puede dar eso? Se puede dar. Pero ¿es más probable o menos probable que sea? Menos probable. Siempre se puede dar el caso María la del barrio, ¿verdad? En donde el pobre se casó con Luis Fernando de la Vega. Pero eso no es la regla. Eso no es la regla. Y note que no necesariamente porque el rico discrimina. Es lógico que eso va a pasar. Se lo voy a poner así. Si ustedes
mandan a su hija a la ESI, a la ESEN, es lógico, lo más probable es que encuentre a un joven que va a la ESEN o a la ESI. Ahora, si lo mandamos a la Universidad Nacional, donde yo fui, ¿con quién es posible que se case? Con alguien de la Universidad Nacional. Por eso Nancy y yo nos casamos, ¿verdad? Es lógico, así funciona esto. Entonces, Foreman dice que por eso es que el rico se hace cada vez más rico, es lógico, porque si sigamos nuestro símil, este niño que es Poma Simán, luego se va a casar con un cristiani. Entonces aquí tenemos ¿cuántos patrimonios ya? Tenemos el patrimonio Poma, el patrimonio Simán y el patrimonio cristiani. Con el paso del tiempo se va a hacer más rico. En cambio, ¿qué pasa con el pobre? El pobre se va a casar con mucha probabilidad con alguien ¿qué? Con alguien pobre. Entonces la deuda de él se le va a sumar a la deuda de ella. Y entonces ahora tienen menos deudas o tienen más deudas. Más deudas. Así funciona. Ahora, Foreman dice que esto es lo que la Torá trató de abordar. Él dice, la Torá entonces trata de resolver el problema, no al estilo demócrata, poniéndole más taxes al rico, no al estilo republicano tampoco, negando que no, en realidad no hay ningún problema, ya todo el sistema está justo, no hay que hacer nada. No, la Torá en realidad hace la siguiente pregunta: ¿cómo de manera libre, sin ser injusto ni con el rico ni con el pobre, podemos hacer que los pobres no sigan siendo cada vez más pobres? ¿Cómo? Y en una sociedad menos que ideal, con esclavitud y todo esto, Foreman dice que una de las mejores, la manera de la Torá de tratar con el problema es la creación de la ley de la joven vendida como sierva. Él lo pone así, miren: un hombre desamparado, completamente desamparado, se pregunta, ¿cómo puede mi hija tener una vida mejor? Para ser un poco más granular sobre sus pensamientos, dice Foreman, él se pregunta, ¿con quién se va a casar mi hija? Somos pobres, no tengo dinero para dote, no tengo dinero para nada. Entonces la Torá, sigo citando a Foreman, le da una oportunidad. La Torá crea una ficción legal llamada servidumbre femenina, una institución que de hecho tiene muy poco que ver con la servidumbre. La Torá le da al padre el derecho de vender a su hija, entre comillas, para que sirva. ¿Pero a quién? Al cabeza de familia acomodada que su padre conoce y en quien confía, que es alguien de su confianza. En resumen, el padre selecciona una familia con la que le gustaría que se casara su hija. Claro, concedido, nadie sabe si esto va a salir bien, nadie sabe si va a funcionar, nadie sabe si el dueño de la familia se va a querer casar con ella, nadie sabe si el hijo se va a querer casar con ella. Por eso es que la Torá sigue diciendo las otras especificaciones. Ahora, dice Foreman, aquí ustedes pueden protestar. Ella es solo una niña, ¿qué puede hacer? La respuesta de la Torá, no mucho, pero ese no es el asunto. Ella hará el trabajo doméstico ligero, ella ayudará a poner la mesa. El caso es que crecerá con ellos, la conocerán desde que es muy joven, y con el tiempo, a medida que la vayan conociendo y generando confianza en ella, existe la expectativa de que la acojan y que alguien de la casa la tome por esposa. Con el tiempo, el dueño de la casa encontrará a alguien en la casa para casarse con ella. Cuando un hombre fuerte y capacitado entra a ser siervo, el arreglo se trata de trabajo, se trata de economía. Cuando esta joven, esta niña le llama él de hecho, entra en servidumbre, esto no se trata para nada de economía. Todo tiene que ver con una palabra: esperanza. La esperanza de que mi hija se case en una familia con la que ella y sus padres nunca habrían tenido nada más que ver si no hubiera sido el caso. Ella al final se convertirá en una igual a la nobleza.
en el sentido de que eventualmente se casará con ella. Y esa es la razón de la Torá. Cuando vemos así el contexto, ya la ley parece menos barbárica de lo que nos imaginábamos, ¿verdad? Porque al leerla, cuando alguien venda a su hija como esclava, se oye horrible. Entonces la Torá, según Foreman, ¿cuál es la medicina para que la brecha no se haga demasiado grande? Bueno, la brecha es socializar, romper un poco el molde social y que el rico y el pobre puedan socializar más. Esa era la lógica. Y así, perfectamente, un rico se puede casar con un pobre y viceversa. Y eso es, en buena fe, lo que el padre de esta joven podía hacer. Claro, usted me dirá, ¿no hubiera sido mejor que estudiar en Harvard? Sí, pero estamos hablando de la sociedad de la era de bronce, hace aproximadamente 35 siglos, donde eso no estaba habilitado. Esto era una ley menos que ideal, se lo acepto, lo admito, pero era una de las maneras más bondadosas, más nobles, en que la Torá podía hacer que un padre que sabía que no le podía dar un futuro mejor a su hija, tuviera por lo menos una posibilidad. ¿Qué podemos aprender de estas leyes? Podemos aprender varias cosas. Lo que podemos aprender, la primera, es que Dios está interesado en que nuestra vida y la vida de nuestros hijos mejore. Toda la lógica, ¿cuál era la lógica de esta ley? ¿Qué es lo que motivó a que Hashem la dejara en la Torá? Mejorar la vida ¿de quién? De la joven. Esa era toda la lógica. Y de eso, cada mandamiento de la Torá es un pedazo de sabiduría divina. Y nos enseña varias verdades esta ley. Número 1, Dios está interesado en que nuestra vida mejore. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dios está interesado también en nuestros hijos. 3, nosotros debemos estar interesados en que la vida de nuestros hijos mejore. No solamente económicamente, sino espiritualmente, sino emocionalmente, que no tengan que, ¿cómo diríamos? Que tengan que dar una vuelta menos, que les cueste menos a ellos lo que nos costó a nosotros. No del todo, porque cuando se les da todo gratis, los niños se pueden echar a perder, ¿verdad? El niño consentido no es bueno, dice la Biblia, porque no llega a agradecer, ¿verdad? Cuando alguien no lo hizo con esfuerzo, puede darlo por sentado. 3, cuarta, ¿verdad? Dios está muy interesado y está preocupado, entre comillas, de las personas más desprovistas. En esta parashá, Hashem dice que no se podía afligir ¿a quién? A una viuda ni a un ¿qué? Huérfano, porque Él es el Dios de la viuda y el huérfano. El Eterno dice, el Salmo 113, un salmo muy bonito: ¿quién es como el Eterno nuestro Dios, que se sienta en las alturas, pero que se humilla a mirar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso, ¿qué? Alza del muladar para hacerlo sentar ¿con qué? Con los príncipes de su pueblo. Esto era lo que le pasaba a esta joven. Dejaba de ser parte de una familia que estaba en sendos problemas económicos y ahora tenía la posibilidad de casarse con una familia que la iba a acoger y que iba a mejorar también la vida de su padre. Y esa era la lógica detrás de todos estos mandamientos. La quinta lección que aprendemos de esta parashá y de esta ley es que debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a los que no vemos como nuestro círculo. Yeshua siempre lo hacía, ¿se acuerdan? Yeshua lo estaba haciendo siempre. Yeshua aceptaba las cenas con los fariseos, los aceptaba, pero también comía ¿con quiénes? Con los pecadores, con prostitutas, con los recaudadores de impuestos. En una ocasión, contando
una parábola rompió el molde y dijo que a un judío, un sacerdote pasó de largo, luego pasó un ¿quién? Un levita. Si yo le digo a cualquier judío del primer siglo que primero pasó un Cohen, luego pasó un levita, ¿quién se espera que sea el tercero? Un judío, un israelita, ¿verdad? El Salmo 135 dice, casa de Aarón, casa de Leví, casa de Israel. Pero Yeshua rompe el molde. Y cuando todo el mundo, yo me imagino que todo el mundo está viendo la parábola. Pasó el Cohen, no le hizo caso. El levita pasó, ¿y qué pasó? Tampoco le hizo caso. Me imagino que los que estaban viendo la parábola supusieron, ahorita viene el israelita, obviamente. ¿Y quién fue? El samaritano, el enemigo, aquel que era desleal, y vaya que eran desleales. La parábola se llama la parábola del buen samaritano, no porque todos los samaritanos eran buenos, generalmente los samaritanos eran malos, pero este era la excepción. Y lo que el maestro nos llamó es a dejar un poco, no en el sentido absoluto, obviamente. Cada uno tenemos una familia, una congregación, un lugar donde podemos decir nosotros. Y obviamente que es muy bonito eso, nos da identidad. Pero la Biblia nos invita a movernos más allá de nosotros, a incluir a más personas en ese gran círculo que llamamos hogar, tribu, congregación, grupo, comunidad. Que el Eterno siempre hable a nuestros corazones y que hayamos aprendido más de la sabiduría de su palabra en esta bella tarde de Shabbat. Amén y amén. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu benevolencia, por tu bondad. Te amamos, Padre. Gracias por revelarnos más de tu palabra. Cosas que no habíamos entendido, ahora son abiertos nuestros ojos. Te agradecemos por siempre tener cuidado y hemos aprendido algo. Estás interesado en que nuestra vida mejore, en que la vida de nuestros hijos mejore, porque tú eres el que alza al pobre y al menesteroso y lo hace sentar con príncipes. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Te agradecemos por tu cuidadoso amor. Gracias por esta semana en la cual nos diste de múltiples bendiciones y sabemos, confesamos, creemos que esta semana y este nuevo mes que inicia con este Rosh Chodesh Adar será también de mucha bendición para nosotros. Gracias por hablarnos a nuestros corazones. Gracias por revelarnos las maravillas de tu Torah. Podemos hoy decir, como el salmista, abre mis ojos. Hoy has abierto nuestros ojos y hemos contemplado las maravillas de tu Torah. Gracias, Señor, bendícenos en esta semana. Haz que ángeles acampen en derredor de todos nuestros hermanos que van a partir. Gracias, Señor, bendice a nuestro país, bendice a cada uno de los hermanos que nos acompañó virtualmente, bendice sus países, bendice su ciudad, dales de los ricos manjares de la tierra y que esta semana sean inmunes a toda amenaza externa, toda bacteria, toda alergia, todo virus, todo problema sea completamente mantenido fuera de sus hogares y de sus cuerpos. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías.